Hola amigos, una vez más, Adrián Procilio, director de la rama Canarios de Canto del Colegio Argentino de Jueces de la Federación Ornitológica Argentina. Acá estamos con un amigo, el doctor Adrián Peta, veterinario UBA, especialista en aves. Bienvenido Adrián, muchísimas gracias por ¿Cómo están? estar. ¿Cómo les va a todos? En la Gracias charla por de invitarme. hoy vamos a hablar sobre el canto del canario. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo canta un canario? ¿Para qué sirve que cante un canario? Y bueno, arrancamos diciendo que en el canario hay lo que se llama vocalizaciones. Y el canto es una de las partes, digamos, el top de las vocalizaciones que puede hacer el canario. Un canario tiene píos, tiene llamadas, y sobre todo los machos es que se da el canto. Y son partes de una de la comunicación que tienen las aves. La comunicación de las aves se da de manera interespecífica, por ejemplo, en estado salvaje con otras especies se comunican, sí se comunican, se da de manera intraespecífica con otros canarios, por ejemplo, y de intraespecífico se puede dar intergenérico entre animales del mismo género o intergenérico cuando se da el macho con la hembra, por ejemplo, cuando se comunica en géneros diferentes. Esto sirve un poquito para ordenar el por qué llega a evolucionar el canario y desarrollar lo que se llama canto. El canto, en general, lo hace un canario macho en estado de celo. Hay etapas del desarrollo del canto, ¿no? Para que se llegue al estado de celo. ¿Y para qué te parece que el canario ha desarrollado esta forma tan particular de vocalización? Bueno, los motivos parece ser que todas las investigaciones dicen que son dos. Una, atraer a las hembras. Es el número uno. Y no solo del canario, sino los fringílidos en general usan el canto para atraer a las hembras. Y el segundo motivo es para marcar territorio, y ahí es cuando hacen comunicación interespecífica intragenérica, le avisan a otros machos que ese territorio les corresponde a ellos. ¿Y para qué canta? Para avisar. Y bueno, es para mediar una pelea, o sea, para no entrar en una, digamos, disputa física, ¿no es cierto? Entonces, después del canto y después de ya entra el contacto físico, entra la agresión en estado salvaje, digo, ¿no? Cualquiera de nosotros por ahí ha visto un jilguero, ¿no? Que es un ave muy territorial, ¿no? Y que lo primero que hace es cantar, marcar el canto durante todo el verano, después cuando ve que se aproxima algún otro macho, empieza a hacer notas con cierres, y después de eso, bueno, nada, lo corre a picotazo. Así que bueno, esa es, digamos, el por qué ha evolucionado y el para qué ha evolucionado el canto, ¿no? Esto está sustentado con alguna estructura, que son estructuras del aparato respiratorio, ¿no? Los pulmones, básicamente, los pulmones y las vías aéreas, que las vías aéreas están compuestas por la narina, las fosas nasales, la laringe, la tráquea, que está formada por anillos cartilaginosos como un tubo, ¿no? La bifurcación de la tráquea se encuentra una estructura que se llama siringe, que sería comparable, ojo, en función a la laringe humana, en el sentido de que es el aparato vocal, ¿no? Del canario. Pero ya vamos a ver la estructura particular que tiene este órgano que le permite emitir este tipo de sonidos, ¿no? Después de la siringe se continúa con los dos bronquios y
Bueno, después los pulmones, los sacos aéreos. El canario tiene 9 sacos aéreos. 2 pulmones, 9 sacos aéreos. Y de los sacos aéreos también podemos decir que tiene, que no solo interviene en la función del canto, sino tiene una función termorreguladora, para que no recaliente el canario y para que sea más liviano en el vuelo, ¿no? También sirve para eso. No solo al canario, sino a todas las aves que tienen sacos aéreos. Y ya vamos a ver cómo el saco aéreo, el interclavicular, que es el único que está solo, los demás están de a pares, hay 2 torácicos, 2 abdominales, el interclavicular, porque es el que envuelve a la siringe, que sería el órgano fonador del canario. Bueno, vamos a pasarle la posta acá al doctor Peta. ¿Cómo canta un canario? Bueno, mira, es importante hablar de 2 cosas. Primero, y siempre digo lo mismo, el canto es un lujo que el pájaro se puede dar. ¿Por qué digo esto? Pues siempre el pájaro o los seres vivos somos economizadores de energía. Cuando nos sobra energía la usamos para cantar y para tener cría. Pero si el canario no tiene una buena condición física, esto no se logra. Entonces uno tiene que hacer hincapié en estas cosas y a veces los pájaros, cuando tienen alguna enfermedad o algún problema, no cantan, pero no porque el pájaro es malo, sino no cantan porque el pájaro tiene que preservar su vida antes que el canto. Y eso es importante. Una vez que esto queda bien claro y que el canto es un lujo, bueno, el tema es el siguiente. La siringe, que es este órgano, tal vez vos tenés, Adrián, algún esquema, sí. algo. Vamos a compartirlo, poner. A ver si... Esperen un poquito, no se hagan problemas. Yo mientras voy hablando, Adrián va buscando. En realidad, bueno, les voy contando yo. La siringe, que es el órgano fonador por excelencia, o el que produce, ahí está. Ahí apareció el esquema, ¿sí? Bueno, que es el órgano fonador por excelencia, no está como nosotros tenemos la voz en la garganta. Está en el ingreso al pecho, ¿sí? En el ingreso donde el pulmón, ¿sí? Acuérdense que las aves de aire se abren hacia cada pulmón. Ahí está la siringe. Es una estructura, ¿sí? Que está toda envuelta de los anillos traqueales que vienen desde la boca, ¿sí? Y desde la nariz. Y luego, cuando llegamos ahí, ustedes lo que ven es una estructura ahí que se muestra como una parte amarilla. Esa parte amarilla es anatómicamente el lugar que nosotros llamamos siringe. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Porque es un detalle importante. Esto funciona mediante el pasaje del aire, ¿sí? El pasaje del aire se puede producir de distintas formas. Cuando el canario hace ingresar el aire, puede hacer sonar esas membranas. Cuando el canario expele o suelta el aire, también puede hacer sonarlas. Y después puede haber combinaciones entre distintas salidas de aire de distintos lugares. Como habló Adrián, el saco aéreo interclavicular, sí, que es el órgano que hace como la caja de resonancia, como decirle, como la guitarra, ¿vieron la forma de la guitarra? Para que las cuerdas suenen más fuerte, está esa caja de resonancia que es ese saco aéreo interclavicular. Ese saco, ¿sí? También hace circular aire. Y cuando hace circular aire cambia la forma y la tonalidad en que suena la vibración de esas membranas, sumados al aire, ¿no? Es un detalle muy particular, porque esto muchas veces los pájaros pueden emitir como 2 sonidos a la vez, y eso es una cosa fascinante, porque el aire que viene de distintos lugares, ¿sí? Uno que viene del pulmón y otro que viene del saco aéreo, hace cambiar estos sonidos, y parece que tuviera como 2 sonidos a la vez. Es una cosa muy extraña, hay que ser muy detallista. Nosotros que sabemos algo de canto, que estamos en esto, podemos entender lo que quiero decir. Pero es una persona que nunca escuchó un canario, le da lo mismo, ¿sí? ¿Alguna duda que tengas, Adrián? ¿Algo como para ir contando? Sí. ¿Algo más? Contame un poquito el camino que hace el aire cuando el canario inspira, por favor. El aire, nada. Fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios.
¿Cómo llega a los sacos aéreos? ¿Cómo se Bueno, maneja? yo les cuento cómo es un pulmón de una vez, es distinto a los nuestros. Nuestros pulmones son unas bolsas que actúan por vacío, es decir, ¿cómo actúan por vacío? El pulmón está en una cavidad totalmente hermética, cerrada, y por debajo tiene un diafragma, que es un músculo que cuando el músculo se estira, el pulmón se llena de aire y se infla. Una vez que ese pulmón se llena de aire y se infla, después cuando uno suelta, el aire sale, ¿no? Eso es en los mamíferos, en el ser humano, ¿no? Ahora en las aves es bastante particular. El pulmón hace la función, como para que ustedes se den una idea, de un radiador de auto, ¿sí? Es como un radiador del auto. El aire entra, va pasando por el pulmón, ¿sí? Y luego que termina de llegar hasta el fondo del pulmón, pasa a estos famosos sacos aéreos que estaba hablando Adrián, ¿sí? Los sacos aéreos son pequeñas bolsas que se inflan para contener el aire después de que el aire pasa por el pulmón. Ese saco aéreo tiene una función voluntaria y una función involuntaria. Es decir, la función voluntaria es la que el canario va a hacer o va a presionar a propósito ciertos sacos aéreos para que el aire salga y él haga el efecto del sonido. Y hay otra función que es la respiratoria, donde el pájaro solamente libera el aire o presiona ese saco aéreo y el aire vuelve a pasar por ese radiador, vuelve a la siringe, pasa por la siringe y se va. ¿Sí? Eh, Eso hay que tener muy claro. Al ser como un radiador, es menos eficiente, ¿sí?, en la cantidad de oxígeno que queda dentro del pulmón. El aire pasa y vuelve rápidamente. Por eso cuando un pájaro tiene un problema respiratorio, alguna enfermedad respiratoria o alguna enfermedad abdominal a veces, deja de cantar. ¿Por qué? Porque el aire que pasa lo necesita para respirar. Entonces lo que les digo, es un lujo y lo que hace es dejar el canto a un costado para poder él respirar y sobrevivir. Y cuando el órgano funciona, el pulmón funciona bien, o los sacos aéreos funcionan bien, no están llenos de líquido, no hay ningún problema, el pájaro se da ese lujo de esa expresión que es el canto tan maravilloso que tienen, ¿no? Maravilloso. Decime una cosa, algo que muchas veces se confunde, vos a veces es cuando uno habla de membrana timpánica, la gente se cree que es del tímpano, del oído, ¿no? Y la membrana timpánica, estamos hablando de la membrana de la siringe, ¿no? Básicamente. Claro. Eh, Bueno, ahora les cuento un poco eso también, porque la palabra timpánico viene o tiene que ver con algo que está relacionado con el aire, ¿sí? Está relacionado con el aire y todo lo que está relacionado con aire se le dice timpánico. Entonces, la membrana timpánica, que es en el caso de los oídos nuestros, es la que conecta el aire exterior con la parte interior del oído, se llama así, pero también en la siringe, que conecta el aire que pasa por dentro de la membrana con la cavidad, ¿sí?, que es la siringe, y con el saco aéreo interclavicular, también se llama membrana timpánica. ¿Sí? claro, pero Se es, entiende que son dos cosas distintas, aunque la claro, gente son piense dos que... cosas distintas. Pero sí Ahora, hay una relación entre el oído y el canto. A ver, claro. ¿cuál es la Y no, relación? no es el oído musical que tenemos los seres humanos cuando se tiene oído, no. Acá es una cosa totalmente distinta. A Hay ver, un, hues, hay un huesecillo, ¿sí?, que está unido a un ligamento, ¿sí?, y ese ligamento está contactando con la siringe. Entonces también a veces, cuando un animal tiene alguna otitis o una infección en el oído, puede dejar de cantar porque se altera la propiedad, esa propiedad tan delicada que relaciona el oído con la siringe, que es el órgano de fonación. Entonces, es un detalle importante a la hora de relacionar, que a veces cuando uno tiene un canario que tiene un golpe o un moretón o algo en la zona del oído, a veces uno revisa el canario porque no está cantando y lo ve y tiene alguna mancha violeta al borde, como un moretón alrededor del oído. Bueno, eso a veces hace que el canto se impida o que el canto no sea el correcto o que el pájaro baje en el canto y uno piensa que tiene un problema respiratorio y no lo es. Entonces es importante también la evaluación de los oídos a veces, cuando uno tiene un problema con un canario y no canta, porque a veces relacionamos y le damos antibióticos, y le damos antibióticos, y estamos
cometiendo un grave error, porque el pájaro no tiene un problema respiratorio, sino tiene un problema traumático, un problema de un golpe, algo que pasó en la jaula, que se asustó con algo, tal vez vieron que a veces pasa, los pájaros se asustan, se golpea contra el borde de la jaula, contra un palo, o salta del piso y le pega el palo con la cabeza y le produce este tipo de cosas. Así que también es importante saberlo. Bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos estás comentando. No, por favor. Te quería preguntar acerca de la transmisión genética que se puede dar respecto de estas estructuras, ¿no es cierto? Tanto de la relación con la musculatura laringotraqueal, el tamaño y forma de siringe, los Claro. sacos aéreos, las Yo estructuras. voy a hacer, Ah, ahora, si ustedes pueden ver la fotito esta famosa que tenemos acá de la siringe, van a ver que hay 4 estructuras pintadas de fucsia o de rosado, ¿no? De rosado fuerte. Esas estructuras, por debajo de esas estructuras, y entre medio de las 2 estructuras internas, ahí arriba, ¿sí? Arriba, ahí donde se bifurca justo, bueno, toda esa zona es zona de membranas, que son las membranas que vibran con el aire, ¿sí? Bueno, esas estructuras están relacionadas, ¿sí? Muy particularmente con cada especie. Pues supónganse los patos, ¿sí? Hacen un sonido totalmente distinto a un canario, ¿no? Y tienen el pico totalmente distinto a un canario. Pero el sonido que hacen está comprobado que en los lugares donde vive el pato y cerca del agua, esos sonidos son óptimos para que otros patos lo escuchen y lo puedan oír correctamente. En el caso de los canarios o otros pájaros, ¿sí? De canto particularmente, que son los que a nosotros nos atraen, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, la estructura es mucho más delgada, mucho más fina, mucho más delicada. Y esto está relacionado directamente, ¿sí? Con una adaptación que fue teniendo el pájaro durante cientos de años, que fue evolucionando y fue encontrando su mejor forma de comunicarse y su mejor forma de decirle a las hembras, acá estoy, soy el super macho, y a su vez a decirle a otros machos, ojo que soy el macho más malo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se fue dando esta situación, genéticamente el pájaro fue evolucionando, y lo más importante de esta genética es que el pájaro terminó mandando esos genes a sus progenies, es decir, a todos sus hijos, o por lo menos trata de transmitir las mejores características de esa estructura a sus generaciones siguientes. Por eso es tan importante, ¿sí? la combinación, ¿sí? Entre el animal que nosotros tenemos que canta muy bien y una hembra que tenga una buena genética. Eso puede hacer que todo esto mejore y que el pájaro vaya mejor. Igual, recuerden que esto sí, siempre tiene que ver con probabilidades. La genética es una probabilidad, no es algo 100% seguro. Uno puede juntar la hija de un super pájaro con un super pájaro nuevo que consiguieron y puede salir, hablándolo mal y pronto, una bosta. ¿Sí? Y esto no es que el pájaro no tiene la genética, sino que ese animal heredó esto, pero no tiene las características para expresarlas correctamente. Y otros pájaros pueden ser el sumum, pueden ser lo más. Y toda esta relación entre la transmisibilidad de genes y la posibilidad de que el pájaro pueda expresar depende mucho también del entorno donde el pájaro esté y cómo uno lo maneje y cómo uno pueda intentar hacer, ¿sí? Un entrenamiento del canto del pájaro, ¿sí? Que es bastante complejo y que ustedes que están en canto saben que es complejo, ¿sí? No es solamente poner el pajarito en la jaula y esperar que cante. Todo lleva un desarrollo, todo lleva unas cruzas, y es muy importante esta situación también, ¿no? Adrián. sí, quería agregar que aparte, ¿no?, de estas estructuras anatómicas, ¿no?, que tienen que ver con esta cuestión fisiológica de cantar, hay una supraestructura, digamos, que es la neurológica, que se me ocurre que afecta en gran medida el desarrollo neurológico respecto del desarrollo de la canción del canario. De hecho, tenemos etapas madurativas
relacionadas con esta cuestión, ¿no? ¿Cómo, digo, respecto de lo neurológico, qué me podés decir en Bueno, relación al canto? la realidad que es maravilloso. Hay muchos estudios hace ya más o menos entre 10 y 15 años que empezaron a hacerse y que lo que se comprobó también es que los canarios pueden regenerar sus neuronas. Esto es un detalle muy importante. El ser humano, suponte, tiene 10.000 neuronas, ¿no? Y cuando se mueren, no las recupera. Es decir, lo que hace es otra neurona tratar de ocupar o de hacer una función múltiple y cumplir la condición, ¿sí? Eh, que, que tenía la neurona anterior. En el caso de los pájaros, se comprobó que se generan neuronas nuevas. Estas neuronas nuevas que se generan, eh, a veces tienen a veces lo digo, porque no siempre, tiene una relación directa con el canto. ¿Y por qué digo esto? Porque supongamos en temporadas donde el pájaro no está ingresando a la etapa de llamado para empezar la etapa reproductiva, ¿sí? El pájaro tiene menos cantidad de neuronas que en el momento donde tiene que empezar a llamar. Entonces se empezó a pensar si estaba relacionado con el canto. Y lo que se concluyó es que es verdad. Hay ciertas zonas del cerebro que aumentan el número de neuronas para que el pájaro aumente la forma de cantar y sea más sencilla la forma en que él tiene que accionar. Y es un detalle importante, porque uno no se imagina estas cosas que podrían pasar, ¿sí? Sí. Y por eso eh, nos quedamos todos como atónitos en ese momento, ¿no? Cuando se descubrió esto. Vos sabés que en el desarrollo del canto del canario hay 4 etapas que no las voy a decir ahora porque voy a hacer un zoom respecto de esto de las etapas de desarrollo y la forma de entrenar en función de esas 4 etapas, ¿sabés? Pero se hace muy, muy evidente en algunos periodos en particular. Por ejemplo, cuando el canario está en canción plástica, que es ese canto que todavía no cierra, medio entreverado de adolescente, ¿viste? Y Sí, pasa al canto ya definido, que es el canto que el macho va a tener de adulto con una estructura y con menos variabilidad, más fijo, más fijeza en ese canto de adulto, ¿no? Este, y es bastante llamativo, ¿no? O sea, es normal que por ahí a los 45 días ya empiecen a hacer algunas vocalizaciones, algún cantito así medio enredado, y cómo va evolucionando, ¿no? Que, bueno, en gran medida esto va acompañado del desarrollo del sistema nervioso del animalito, ¿no es cierto? Y de las estructuras también, ¿no? De la fonación. Para me concluir, ha pasado. ¿eh? Me ha pasado que mucha gente en esa etapa cronológica me dice, canta despacito pero no canta, Ajá, hace un ruidito y se calla, y creo que está relacionado todo con esta situación, ¿no? Con claro. el tema de la evolución en ese momento. Aparte, cuando viste que el canario pasa el periodo de replume, ¿no es cierto? Que en general hay una baja de las defensas del animal, una baja a nivel de la testosterona que tiene en sangre, una baja a nivel de... Cuando vuelve a retomar el canto, muchas veces la gente pregunta, che, pero que no canta, no canta, y empieza como de a poquito, no, no vuelve enseguida a tomar el canto que tenía Es antes. verdad, es Incluso verdad, es puede haber verdad. alguna variación respecto del canto que tenía el año anterior, ¿no? Y esto se explica justamente por esta, ¿no? Regeneración también neuronal que va teniendo el animal, que va haciendo que haya variables, ¿no? En el desarrollo y respecto también del manejo ambiental y del periodo que está el animal cursando, ¿no? Eh, bueno, ¿algo más que quieras agregar respecto de esta cuestión? Bueno, a ver, creo que también habría que hablar un poco y hay que tener en cuenta un factor que nadie tiene en cuenta, que es el factor ambiental, ¿sí? Porque nosotros siempre hablamos de tener las variables controladas, temperatura, humedad, ¿sí? Porque los tenemos a los pájaros en ciertas situaciones en particular. Porque esto también cambia la susceptibilidad y cambia ciertas situaciones del canto. Cuando hay más humedad, el pájaro tiene una saturación de oxígeno menor porque el aire entra con más humedad al tracto respiratorio.
Al entrar con más humedad, eso puede dificultar que el pájaro pueda expresar en un 100%, y que en un ambiente muy seco al revés. Entonces, también eso está relacionado, ¿sí?, con la fisiología, y es un detalle no menor. Pues Cuando todos hablamos decimos, de más o menos humedad, estamos hablando de entre un 40 a un 60% de límite, claro, ¿cierto? pero supongamos, hoy que ahora estamos en 85% humedad, Claro, ¿no? claro. El pájaro puede tener alterado su canto y uno dice, uy, ahí ya anda mal este pájaro, y empieza a pensar que está haciendo las cosas mal. Y tal vez es el día, si uno espera otro día, el pájaro arranca bien de nuevo Es muy cierto, y ¿eh? está en la fineza. Otra. Es Es muy un detalle que parece una pavada, pero no sí, es sí, una pavada. sí, Y sí. por eso también a veces el día de los concursos es bastante azaroso, porque la humedad puede influir muchísimo en un ave, o la sequedad del ambiente. Y esto no es tenido en cuenta, la verdad que no lo pensamos mucho. Perdón, Si nos damos perdón, cuenta, pero sí, yo el año pasado llevé humidificadores al sector del salón de canto. bueno, Tenía la temperatura, medí la humedad, tenía la temperatura en 18 grados y llevé humidificadores también para ambientarlo. Sí, sí, los que estamos en canto tenemos bastante manejo de lo medioambiental porque sabemos la influencia que tiene, la influencia enorme que tiene en el canto. Decime, y de la cuestión alimentaria, ¿hay sí, algo que se te ocurre relacionado con el canto? Porque yo bueno, te cuento lo que nos pasa a los de canto, ¿no? sí, Vos sabés que lo que uno se la pasa haciendo es tratando de que el canario no llegue a encelarse. Porque cuando el canario claro, se encela, se le va el se acabó. canto lindo y empiezan las estridencias y empieza la cuestión de la pelea, del querer Es chuzar verdad, y demás. es verdad, y da una bronca Lo que bárbara, es verdad, hacemos es verdad. nosotros es llevarlos hasta ahí, pero tenerlos después un poquito abajo del nivel de encelamiento. Para nosotros sería muy fácil hacer que un canario cante. O sea, nada, cuestiones que levanten la testosterona, iluminación más luxes, esto, el otro, y se acabó el problema. Pero lo que nosotros tenemos que tratar es de que los canarios justamente no se nos encelen porque tenemos que llevarlos a concurso sin estridencia, sin disonancia y sin querer pelearse con los otros. Este, Bueno, a es un ver, detalle importante lo que hablas, porque, eh, mirá, mucha gente a veces me llama y me dice, che, tengo los pájaros apagados, ¿le puedo meter testosterona? ¿Le puedo dar testosterona exógena? ¿Le puedo dar algo para levantarlo? ¿Alguna papa para, ¿no? Como se dice en la jerga, ¿no? eh, ¿Alguna papa para que el pájaro empiece a gritar como loco? eh, Y yo siempre le explico esto que acabas de decir vos. Si te pasás, va a claro, ser un fracaso y me vas a querer matar, o me vas a echar la culpa a mí. Entonces, tenés que ser muy cuidadoso y saber muy bien lo que estás haciendo, porque el dar hormonas exógenas puede ser que te lo regule y que estés el tiempo justo o que te pases. Si te pasás, empieza con toda esta situación que acabas de contar vos, ¿no? Es un detalle importante. Y después el otro tema también, que me parece importante, es la relación del canto y la obesidad, ¿sí? ah, sí. Que nunca se habla de esto. El Permiso, ¿eh? pájaro, Respecto de eso te sí, digo que los canarios de canto son verdaderos atletas. Te diría que el canario de canto es el canario que más vuelo tiene de toda la rama de la canaricultura, porque uno lo que claro, trata hasta último momento, antes de enjaularlo en la jaula de concurso, hasta último momento trata de tenerlo en grandes voladoras y que vuele de un lado para el otro y que buscas mucha actividad para el desarrollo de la musculatura pectoral, que es fundamental también exacto. la Bueno, emisión, en la intensidad de emisión de la canción. es un detalle súper importante ese, porque lo que vos estás explicando de la musculatura es la que hace que ese aire que nosotros hablábamos, que va a vibrar, él pueda regular la fuerza con que elimina el aire, o con que lo inspira, y con esa fuerza, él lo que puede hacer es emitir la tonalidad que uno está buscando, ¿no? Cuando tiene los músculos débiles, tal vez la emite, pero también puede fallar. Y entonces ahí corremos más riesgo. Sobre todo vos sabés Obviamente, que lo notás en la intensidad de emisión, en el volumen. claro,
sino cantan en un volumen tan bajo que a veces, por ejemplo, en razas como el Hars, que encima cantan Sí, grave, por ahí ni se escuchan, ¿entendés? claro. Se nota mucho un canario que hizo actividad física, que hace mucho ejercicio y que tiene gran desarrollo muscular, en otro que no. Ujú. Igual, bueno, por eso digo, yo siempre hablo de esta situación, porque el pájaro con mucha grasa en el abdomen, que los hemos visto, ¿no? Tal vez no tanto en la Sí. raza de canto, pero en otras razas vemos la panza total, o en hembras la panza totalmente llena de grasa amarilla, Mm. ¿sí? Eso es contraproducente a nivel canto, porque está ocupando espacios Claro. y no deja que los sacos aéreos, como es toda una cavidad conjunta, no hay un diafragma como nosotros, que nosotros acumulamos grasa en la panza y el pulmón está limpio. Acá todo está mezclado. Entonces, si aumenta el tamaño de las cosas que están en el abdomen, achican el tamaño de la cavidad torácica, por decirlo así. Y eso también influye muchísimo en todo esto que estamos hablando, ¿no? Del canto. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. No hay Eh, por qué, ha sido un con esto placer tenemos un y es cierre. Nos interesantísimo. despedimos. Gracias a la audiencia, a la gente que nos está mirando. Y bueno, será hasta la próxima charla. Un gusto. Que tengan buen día. Adiós, un gusto verlos.